Hola, espero te encuentres muy bien. En este video te voy a enseñar a hacer unas sandalias descalzas de corazones. Las sandalias descalzas son especiales para usar en el río, playa o piscina. Materiales a utilizar: tijera, encendedor, hilo encerado, cinta métrica y bolitas decorativas. Para cada corazón que haremos necesitarás 8 hilos de 30 centímetros y 4 de 20 centímetros. Para la base de la sandalia descalza necesitaremos 3 hilos de 300 centímetros cada uno y uno de 100 centímetros. Para continuar doblaremos las hebras de 300 centímetros a la mitad y con una regla mediremos 10 centímetros, que va a ser la circunferencia que utilizaremos para meter el dedito en nuestra sandalia descalza. Medimos 5 a un lado primero y de esos 5 lo ponemos hacia abajo de los 5 centímetros y luego entonces vamos a medir los 10 centímetros para abajo. Anexamos un hilo de 100 centímetros y vamos a hacer nudos diagonales hacia la derecha y hacia la izquierda hasta completar los 10 centímetros. Seguimos repitiendo estos movimientos, repetimos y repetimos hasta más o menos calcular que tenemos los 10 centímetros, y para corroborar que los tenemos lo medimos con una regla o cinta métrica y exactamente tenemos los 10 centímetros. Esto puede ser más o menos 10 centímetros o menos dependiendo de el grosor de tu dedito. Cortamos los excesos, pasamos el encendedor y ahora procedemos a unir ambos extremos. Esto es para poder meter nuestro dedito y que la sandalia descalza no se nos vaya a caer. Cruzaremos los hilos y los agruparemos en grupos de 2 y 2, ya que estábamos usando los 3 hilos de 100 centímetros. Así que ahora vamos a contar con 6 hilos. Por lo tanto, los cruzamos, los entrecruzamos y los ponemos en grupos de 2, o sea que tendríamos 3 grupos de 2 hilos cada uno. Y entonces procederemos a hacer una trenza como normalmente se hace una trenza. Ajustamos bien para poder iniciar con nuestra trenza. Y como aquí podemos observar, ya estamos iniciando a trenzar. La longitud de este trenzado va a depender de la distancia que hay entre el segundo dedo del pie hasta más o menos a la altura del tobillo, como les muestro en la imagen. Por lo tanto, las medidas son distintas. Aquí seguimos trenzando y en este caso yo voy a tomar una medida de 12 centímetros. Pero la suya puede ser distinta, puede variar dependiendo a lo que le dije anteriormente. Y bueno, como ya casi la tenemos, trenzamos y al momento de obtener los 12 centímetros vamos a parar, y en este caso elevamos un poquito nuestro tejido y procederemos a dividir el grupo de 6 hilos en dos grupos de 3 y 3 hilos. 3 hilos hacia la mano derecha y 3 hilos hacia la mano izquierda. Ahora procedemos a seguir trenzando cada uno de estas dos divisiones que tenemos hasta llegar a sus extremos. Tenemos un largo camino por trenzar, tenemos que tener mucha paciencia y dedicarle mucho amor.
Al terminar el trenzado en ambos extremos, le vamos a agregar lo que son las bolitas decorativas. Le puedes hacer un nudito al final, cortas el hilo y le pasas el encendedor. Y te debe quedar algo así como muestro en esta imagen, ya que no grabé esa parte. Ahora vamos a continuar y vamos a pasar a realizar el primer corazón. Para ello anexamos 2 hilos de 30 centímetros al lado izquierdo de nuestro tejido y vamos a hacer 2 nudos, cordones verticales hacia la mano derecha con cada uno de ellos, 2 nudos verticales hacia la derecha con el primero, y 2 hilos verticales con el segundo hilo de 30 centímetros igualmente hacia la derecha. Ya están casi listos nuestros nudos con estos 2 hilos y vamos a proceder a girar nuestro tejido y lo ponemos de manera horizontal, de manera que los hilos que acabamos de anudar queden verticalmente como lo estamos viendo en el video. Y vamos a agregar los 6 hilos de 30 centímetros que nos hacen falta. Pero antes de ponerlo en la tabla, recuerden medir la mitad, buscar la mitad en cada uno de ellos. Entonces sí hacemos los nudos que habíamos hecho en los hilos anteriores, que bueno, en este caso serían nudos verticales hacia la izquierda porque lo puse para un lado. Al ya tener los hilos en nuestro tejido, vamos a iniciar. Tomamos el primer hilo, que va a ser nuestro hilo guía, y sobre él vamos a hacer nudos horizontales hacia la mano izquierda. Y procedemos a agregar un hilo de 20 centímetros al final de nuestro hilo guía. Lo apretamos bien en nuestro tejido. Y ahora nuestro hilo guía va a ser el primer hilo que se encuentra a la mano izquierda. Y seguimos repitiendo el mismo nudo horizontal hacia la izquierda. Anudamos el último hilo que acabamos de poner y nuevamente el hilo de la izquierda será nuestro hilo guía y procedemos con los mismos nudos horizontales hacia la izquierda. Y aquí vamos a agregar otro hilo de 20 centímetros en nuestro tercer hilo guía que acabamos de terminar. Lo agregamos de esta manera y apretamos muy bien. Nuevamente tomamos nuestro hilo guía, el que está hacia la mano izquierda, el primero, y sobre él haremos
nudos horizontales hacia la izquierda. Anudamos todos los hilos que ya tenemos agregados, contando los que están al final que agregamos anteriormente. Repetimos lo que hemos hecho desde el inicio de este corazón. Pero en este caso descartamos el último hilo, no lo vamos a tejer sobre nuestro hilo guía, lo dejamos por ahí apartado. Y ahora el primer hilo que está a la mano izquierda no lo vamos a utilizar tampoco, y tomamos el segundo, que va a ser ahora nuestro hilo guía, de izquierda a derecha el segundo hilo, y seguimos haciendo nudos sobre este hilo. En este caso serían 4 nudos. Acomodamos un poquito el corazón para seguir haciendo nudos alrededor de todos los que fueron nuestros hilos guías en un inicio, todos los que están de manera vertical. Y serían nudos horizontales hacia la izquierda también. Seguimos anudando y apretando muy bien. Vamos casi por el último. En este hacemos 2 nudos, 1, 2, repetimos otro igual hacia la izquierda y hacemos otro pero hacia la mano derecha. Apretamos bien y hacemos uno último hacia la mano izquierda. Ahora, con la ayuda de una aguja, si tienes a mano, vamos a hacer un huequito para pasar este hilo guía por la parte de atrás en esta parte del corazón, como observas en este video. Si tienes una aguja es mucho más fácil, pero en este caso no contaba con una aguja, así que utilicé lo que tenía a mano. Pasamos el hilo guía hacia la parte de atrás del corazón y lo alamos. Ahora procedemos a hacer la otra parte del corazón, y para ello volteamos nuestro corazón con la parte hecha hacia arriba y los hilos que nos quedan en la parte de abajo lo empezamos a tejer, siendo el primer hilo de la derecha nuestro hilo guía. Hacemos nudos horizontales hacia la mano derecha y en nuestro primer hilo guía agregamos nuevamente un hilo de 20 centímetros como lo hicimos al lado contrario. Tomamos nuestro hilo guía, anudamos hacia la derecha todos los hilos que tenemos, todos estos procedimientos se repiten un poco rápido, pero puedes configurar la velocidad de tu video de una manera más lenta para que puedas ver los pasos. Acá los puse un poco más rápido porque eso es lo mismo que ya vimos en la otra parte del corazón, se repite exactamente lo mismo. En nuestro tercer hilo guía, como vimos, ya agregamos el hilo de 20 centímetros y anudamos todos los demás hilos. Se anudan nuevamente todos los hilos de derecha a izquierda, pero en este caso el primer hilo de la izquierda lo dejamos porque ya no lo vamos a utilizar más, y el hilo de la derecha, el primero, ya no va a ser nuestro hilo guía, sino que fue el segundo como anteriormente lo hicimos, y seguimos anudando todos los que fueron nuestros primeros hilos guías hasta llegar a la parte central del corazón. Abrimos el huequito
y pasamos por la parte de atrás, apretamos bien y hacemos un nudo para asegurar nuestro tejido. Y así tendríamos hecho la parte del corazón. Ahora procedemos a cortar todos los retacitos de hilo que nos han sobrado y pasamos el encendedor. Y estos serían los pasos para hacer un corazón. Yo he hecho 3 corazones en la parte que va desde el segundo dedo del pie hasta más o menos la circunferencia del tobillo. Los puedes poner a la medida que tú quieras. Puedes ponerle más corazones o menos corazones, pero trata de utilizar la regla o una cinta métrica para medir y que todos vayan con la misma distancia. Aquí voy a proceder a hacer el segundo corazón. Agregamos todos los 8 hilos a nuestra base y empezamos a tejer. Agregamos el hilo de 20 centímetros, tejemos, tejemos, tejemos. Tejemos nuevamente y agregamos el de 20 centímetros. Tejemos, tejemos, tejemos. Nuevamente el hilo guía y en este caso dejamos el último de esa fila, no lo vamos a utilizar. Y cuando iniciamos la última fila, que haremos los nudos de 4 hilos, dejamos uno también y tejemos, tejemos, tejemos. Y repetimos todo lo anterior, ¿verdad? Por un lado y por el otro, cortamos hilos y vamos a tener nuestro corazón listo. Ya casi tenemos listo nuestro segundo corazón y les repito que la distancia que lo quieran poner dependerá de ustedes. En este caso yo usé una distancia de más o menos 2 centímetros o 1,5 centímetros, no recuerdo muy bien, entre cada corazón. Y lo mismo que hacen en este, hacen en el otro par de la sandalia descalza, tomando en cuenta las distancias para que queden acorde ambos pares. Y en los hilos divisores de la parte de arriba, que son los que van a amarrarse en nuestra pierna cuando usemos la sandalia descalza, le pueden poner más corazones. En este caso yo solamente hice 2, como pueden observar. En total son 7 corazones. Pero tú puedes agregarle la cantidad de corazones que desees, a tu creatividad y a tu gusto. Puedes utilizar un color para tu base y para los corazones otro color distinto. Así más o menos les debería quedar la parte final de ambos extremos de la sandalia descalza, que fue el video que no mostré al inicio. Pero lo pueden hacer haciendo un nudo, ya sea así como les muestro ahí, antes de las bolitas o después de las bolitas, y le cortan lo que sobra y lo queman con el encendedor. Espero puedan hacer unas sandalias descalzas y las puedan utilizar cuando van a la playa, río o piscina. Muchos saludos y gracias por ver mi primer video. Saludos y bendiciones.